1800, aquí 2004, aquí 2006, aquí 2500 y aquí 2000, 1950. 1950. ¿Sí? Ok. Y dice que el consumo de pollo, el consumo de papa, bonito, eso es lo que está aquí en la tabla. Entonces primero tenemos que definir las variables. Eran 1, 2, 3, 4, 5 al menos. X1 igual a cantidad de pollo con papa frita. X2, cantidad de pollo con puré. X3, cantidad de pollo con papas doradas. X4, pollo solo. X5, colación. Cantidad de colación. Cantidad. ¿Ok? Sujeto A, entonces. No, pusimos Y1, Y2, Y aquí había que. no definimos. Sí, pues yo me acuerdo que sí. Había que calcular el máximo cantidad de colaciones. Bueno, ahí son las restricciones. Nos pedían modelo que maximice la utilidad. Entonces esto era fácil. Maximizar Z con 2800 X1 más 2400 X2 más 2600 X3 más 2500 X4 más 1950 X5. ¿Sí? ¿Sujeto a qué cosa? A estas restricciones. Primero el consumo de pollo. Era 350 gramos, entonces sujeto A 350 gramos y teníamos 400 kilos de pollo, entonces esto era, o eran todo en gramos, eran todo en kilos, ¿cierto? Era 0,35, ¿cierto? X1 más 0,34 X2 más 0,35 X3 más 0,35 X4 más 0,25 X5 tiene que ser como máximo menor o igual a 400. ¿Sí? Las papas, la misma cosa. 0,25 X1 más 0,18 X2 más 0,13 X3 más 0,1 X5. ¿Y cuántas papas había? 20 sacos de 80 kilos, o sea, tenía 1600, menor o igual a 1600. ¿Sí? Energía aliños, 100 gramos, 10 gramos. Voy a borrar allí. Tenía 5 kilos de aliño, entonces tengo 0,01 X1 más 0,01 X2 más 0, o bien 0,01 X1 más 0, más X2 más X3 más X4 más un medio de X5 menor o igual a 5. ¿Qué más? Carbón
50 sacos de carbono. Por tanto eran 0,2 x1, todo eran 0,2. Entonces 0,2 sumatoria de los xy con i igual 1 hasta n de menor o igual a 500. 400 litros de agua, ya. 0,2 x1 más 0,18 x2 más 0,12 x3 más 0,2 x4 más 0,05 x5 menor o igual a 400. Envoltorio, ya, 0,18 x1 más 0,22 x2 más 0,3 x3 más 0,2 x4 más 0,2 x5 menor o igual a 3000, ¿cierto? Y me queda la energía eléctrica. Estimo un consumo máximo de 2000 kilowatts. 0,45 x1 más 0,35 x2 más 0,35 x3 más 0,2 x4 más 0,2 x5 menor o igual a 2000. Ya, después dice, como política se sabe que como máximo la cantidad de colaciones debe ser un 20% del total de ventas. O sea, las colaciones eran x5, tiene que ser menor o igual a 0,2 x1 más x2 más x3 más x4, ¿no? ¿Sí? 20% del total de ventas, es la cantidad, y que la cantidad de colaciones de pollo con papa dorada debe ser siempre menor o a lo sumo igual al total de colaciones de pollo con papa frita y pollo con puré. O sea, pollo con papa dorada x2 tiene que ser siempre menor a x3 más x. No, es x3. Afuera, ese. X1. ¿Ya? X1 más x2. Ya, y eso sería todo. Y xy En la última sí. menor o igual a 0, no, mayor que igual a 0, con i igual a 1 hasta 5. Y ahí está el planteamiento. Muy fácil. Ya, 30 puntos. La tabla inicial del simple. Supongo que, ¿qué había que hacer aquí? Solo había que agregar variables de holgura. 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parece. ¿Ya? Por lo menos. Según su análisis, ¿qué variables son las básicas de la tabla inicial? La de holgura. O sea, Porque es cuando nada se ocupaba. Listo. 5 puntos. ¿Qué interpretación daría usted si en el óptimo aparece una variable artificial o de holgura con un valor distinto de 0? Que no están ocupados todos los recursos. Que no están ocupados todos los recursos. Eso era todo. ¿Qué variable cree usted que entra primero a la base? ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene para ello? ¿Cuál entra primero a la base? X1, güey. ¿Por qué? Era la mayor, parece. El menor. De hecho era la más positiva, en realidad, o la más negativa según como plantea en la tabla. Es 2800, es la primera que vamos a forzar que entre porque es la que más autoridad da. ¿Y qué explicación sí? Porque la expresión es la que más autoridad da, entonces yo trato de capturar la máxima posible de la utilidad. Y con eso tenían 30, 40, 45, 50, 65 puntos y 5 puntos de regalo. No, ¿qué variable es la primera que sale de la base? Y ahí había un poquito más de complejidad. ¿Cómo lo hacían? Con la tabla había que dividir nomás. ¿Cuál era la que llenaba
y cumplía, satisfacía todo. Había que dividir B por A. ¿Y cuál era A? ¿Cuál era B? Estos que están aquí, ¿no es cierto? Claro. Dividido en A, ¿cuál era el A? El número que acompañaba a la base Pivote. en todas las columnas de X1. A dividido en 0,35, toda la que está ahí. Y esa es la que daba menor, era la que echaba más. Y eso era todo. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Súper fácil. 70 puntos. Regalados. O sea, si alguien no tiene bueno este ejercicio, ya. No sé qué haría. Lo hubiesen hecho, dado el siguiente problema, plantearlo en su forma estándar. A ver cuál sería la forma estándar. Minimizar z igual a x1 más 3x2 menos 5x3 más 2x4 sujeto a x1 menos x2 más X5. más x5 Claro. igual a 6 menos x1 más 2x2 menos X6. x6 igual a 8. Y aquí teníamos un problema. De hecho, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que había que darse cuenta. Que x3 y x4 son de los reales. Por tanto, x3 era igual a x5 menos x6. Y x4 es igual a x7 menos x8. Y con eso se reemplaza, por tanto esto queda menos 5x5 menos más 5x6 más 2x7 menos 2x8. Y este ya no es x5, sino que este es x9, este no es x6, sino x10, x3 menos x4, pero es x5 menos x6 más x7 menos x8 menos x11 igual a 3 y eso sería con xi mayor que 0 con i igual a 1 hasta 11. Eso era todo. ¿Sí? Muy fácil. Lo vimos en clase. Hicimos un ejercicio donde estaba la diapo y decía clarito, reemplace, está clarito. No, pero no voy a revisar ahora. Pero yo también así. Yo en vez de poner arriba donde usted puso X9, yo puse S1. No es lo mismo. S1, Pepito, lo que quieran. ¿No? Pero, o sea, no la revisé, pero todos se equivocaron en eso, por la gran mayoría. Y donde todos se equivocaron, hasta el momento, ese es el método que vamos a ver. O sea, ¿cuántos puntos tenía tú? Tenía Y eso que era para la casa. Ok, dice, maximizar 5 medios de x1 más x2 sujeto a... Ya, ¿qué se hace aquí? Se grafica la repetición. Si es que ¿Cierto? está bueno. Vamos a graficar. Ok, ¿cómo se hace esto? x1, x2.
¿Cómo grafico? Sí, 3x1 más 5x2 igual a 15. Despejo. 5x2 es igual a menos 3x1 más 15 dividido en 5 y aquí queda en 3. ¿Sí? Ok. Cuando x1 es 0, y vale 3. 3. Y cuando x1 es menos 1 o menos 5, y vale no, está menos 5, ¿cuánto vale y? 0. Aquí. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando i vale... Ah, no, cuando i, perdón. es 5. Al revés, cuando vale 5, Empezamos con problemas. ya serían asustados. Sí, sí. ¿Sí? Casi Ya lloran. estábamos llorando. Más o menos esta cosa va una línea y ya. La restricción 1. Y la restricción 2, 5x1 más 2x2. Entonces serían 5x1 más 2x2 igual a 10. 2x2 es igual a menos 5x1 más 10. x2 es igual a menos 5 medios x1 más 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Más 5. Más 5. Más 5, más 5. 5. Más 5, bien. Ya, más 5. Cuando x1 es 0, x2 vale 5. Y cuando x1 vale 2, No, vale 2. cuando x1 vale 2, x2 vale 0. 0. O sea, aquí. Sí, ahí no. Ahí no, no. Ya. ¿Qué más? Mayor que 0, ambas son mayor que 0, por tanto, ahí y ahí. Entonces, ¿cuál es el área posible de solución? Ahí, donde Eso. Perfecto. Y aquí tenemos ¿qué punto? 0,0. ¿Qué punto es este? Esto es 0, no. Después Así. 12. No, es 0,3. Sí. El punto 1, sí. 0,3. Sí. Ya, 0,3. Y este, El punto 2 es 2. este es 2,0. Y aquí la intersección El punto de x2 igual a menos 3x1 partido por 5 más 3 tiene que ser igual a menos 5 medio, ahí ¿o no? ¿Cierto? ¿O no? Sí. ¿Cuánto tiene el mismo info? ¿Y qué hacemos aquí? Queda menos 3x1 partido por 5 más 5 medio x1 es igual a 5 menos 3, eso es 2. Esto es 10 menos 6x1 más 25x1 partido por 10 da 9, no. ¿Cuánto da eso? 19x1 partido por 10, ¿cierto? Es igual a 2, x1 es 20 partido por 19. ¿Está bien o no? X1. x1. Sí, x1.
y después reemplazamos allá. 1.45. ¿Y cuánto da este punto? ¿Quién lo calculó? Usted lo tiene hecho, ¿o no? 10 parece. Sí. ¿Cuánto le dio? 15. No, debe ser No, 10 parece que era. 10. Este punto. ¿Reemplazando en Z? No. No, punto 02, 2019. Ah, 20, 19, 45, 19. 20, 19 y 45 y 19. 45, 19. Ok. ¿Está bien? Y evaluaron. Claro. 2, 0, ¿cuánto le dio ahí? ¿Cuánto le da este valor? Z. 10. Cuando el doy es 0, Z vale y Z por B 5 medio X1 más X2. 10. Cuando es 2, 0, queda 5, Ah, no, 5, 5. ¿cierto? 5, 5 y 10 parece. Y cuando es arriba, 5. 20, 19 y 45, 19, ¿Cuál es la que mandaste? La que mandaste tú. también da 5. Aquí también da 5. Entonces, ¿ustedes qué dijeron? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Cuál es la razón? No le dio 5. Puede ser cualquiera de los dos. Quiere cualquiera de los dos puntos. Puede ser. Yo puse Pero- que era el de arriba. ¿Quiere qué? Solo el de arriba. Ya. Está malo. Bien, vale. Sí, porque sale. Pero, ¿cuál es la distancia mínima entre dos puntos? Pero sigue siendo. ¿Cuál es la distancia mínima entre dos puntos? Una recta. La línea recta. Muy bien. O sea, si este valor le dio 5 y este también le dio 5, cualquier punto en esta línea le va a dar 5. Por tanto, la solución es la recta cuya pendiente es esa que está aquí entre estos dos puntos. Eso es. Se la mandé al correo. Ah, pero no. Es toda la recta, todo este tramo. Sí. Es un tramo de la recta. Nosotros pusimos, ¿no? No son los dos puntos como pusieron la gran mayoría. Sí, porque dice No, sería... Eso es geometría de octavo básico. Ya, pero si no respondíamos, profe. ¿En serio? Pero igual dos puntos, pues hicimos todo, profe. Sí, punto por último, profe. Qué bien, pues. Qué bien que lo haya hecho todo. Pero Nos era equivocamos por I. Como se pone una Era fácil, no podía ser. No puede ser que dos puntos den iguales y todos los otros diferentes. Porque esto es una recta, es una pendiente. Es la misma pendiente. Nunca me llegó el correo. Capaz que nunca lo he mandado. Ya. Lo mandé, ¿eh? Así que Nunca, porque Ah, Fernando profe, nunca no. lo Inclusive, para X y Y respectivamente son soluciones que maximizan Pero el parece que lo mandé al está malo. otro. Porque efectivamente Parece. este y este maximizan el problema. Pero la respuesta no es esa, la respuesta es que todos los puntos que pertenecen a esta recta en el tramo 20, 19, 45, 19 y 2,0 son La solución solución. del problema. Pero es como que quise decir eso. No. No es nada. ¿Ok? Ok. Algunos temas. Profe, va a dar 5 puntos por último. No, o sea, Si no está completo, si no está todo, no da ni un punto. todo o nada. Oye, ¿era para casa la cuestión? Sí. Tuvieron 3 días. Sí. Esto es todo o nada. Oh, la prueba está otra. La prueba está otra. ¿En serio? Yo iba caminando por el legajo y se me cayeron todas las pruebas. Tuvieron mucho tiempo. Así que eso es. Y en el de arriba, esa es la pequeña pampita. Porque eran reales.
Está mal. Tanto- Ese sí está mal. Sin trampa, Usted hizo trampa que quiere que uno le tira así textual lo que usted tiene en su mente. No, porque eso está malo. No es que yo no quiero la cosa. ¿Ok? A ver, importante. ¿Qué es lo que es la región factible? El área de solución. La que está dentro de los puntos, dentro. Cualquier punto que se encuentre dentro de esa región me puede dar una solución. Una solución posible. ¿Ok? Que satisface todas las restricciones. Muy bien. ¿Cuáles son las variables básicas Por lo menos los 70 puntos los tenemos. en la tabla final del simplex? Final, en la óptima. ¿Cuáles son? En la tabla óptima, ¿cuáles serían las variables básicas? Esto es general, no este ejercicio. La de. No, en este ejercicio, ¿cuáles serían las básicas? Ni idea. Si lo hubiésemos hecho por simplex, 3, 4 y 5. La que me arrojaron la solución. ¿cuáles serían las variables básicas? No el resultado, variables. X1 y X2. ¿Por qué? Porque son las dos variables que quedaron en la base de solución. ¿Cuáles serían las variables no básicas? ¿Cuáles son las otras? Las básicas son las que quedan en la solución Sí. y las no básicas son las que desecho. ¿Y cuáles son esas? Aquí en este problema. X3, X4, S1, S2. ¿Son dos variables de qué tipo? Holgura. ¿Por qué de holgura? Porque es menor o igual. Y si no fueran de holgura, ¿cómo se llamarían? De exceso. De exceso. ¿Por qué? Mayor o igual. Muy bien. Ok. ¿Cuál es la variable que entra a la base? La primera que entra a la base intuitivamente. ¿Cuál es la variable ahí? La que entra a la base. Según ustedes. Pero esa es la fórmula, pero ahí, sin hacer el simplex. ¿Quién dijo 15? ¿Qué tiene que ver 15 con las variables? ¿Cuáles son las variables? A ver, ¿cuáles son las variables? X1, X3, X4 o S1, S2, que son las holguras. En la tabla inicial del simplex, ¿cuáles son las variables que están en la tabla inicial? ¿Cuáles serían las básicas? No. 3 y 4. S1, S2 o X3, X4. ¿Por qué? Porque la variable básica en la tabla inicial del simplex es cuando yo no he iniciado ninguna iteración para buscar el óptimo. Tengo todos los recursos sin consumir. Y eso está representado por S1 y S2. Al final de la tabla del simplex dijimos que quedaban dos variables básicas. ¿Cuáles son? X1 y X2. Perfecto. ¿Y qué les pregunté recién? ¿Cuál es la primera que ¿Cuál es la primera que entra? ¿Por qué? Porque el menor queda 5 años. Y entra dependiendo de qué ejercicio estamos haciendo. Maximizando debería entrar Maximizando. ¿Cuál es el que entra? la que me da mejor. La más positiva o en el método estándar la más negativa si lo transforma a mínimo. La más positiva. ¿Cuál es la más positiva? ¿5 medio o 1? 1. 5 dividido en 2, ¿cuánto es? 2,5. 2,5 es mayor que 1 o es menor que 1? Mayor. ¿Cuál es la que entra entonces? X1. Perfecto. ¿Y cuál es la que sale? ¿S3 o S4? ¿Por qué? ¿Qué hay que dividir? ¿Quién dijo? ¿Qué hay que dividir? B por A. ¿Cuál es B? 15, 10. 15 dividido en qué entonces? En su mente, vamos. ¿Cuál sería el simplex? ¿Cuál es la variable que entra? ¿Cuál es la variable que entra? Lo acabas de decir. X1. Por tanto, ¿cuáles son los A? No. 3. 3 5. y 5. 15 dividido en 3. 15 dividido en 3 Y 10 dividido en 5. 10 dividido en 5. Entonces, 15 dividido en 3, ¿cuánto es?
5. 10 dividido en 5. 5, ¿cuánto es? 2. Aquí da entonces B dividido en A es igual a 5 y 2. no, perdón. No. ¿Sí? Y 2. ¿Cuál es la que sale? La 2, la menor. ¿La más pequeña o la más grande? ¿Por qué? Aquí, porque la menor. Estamos maximizando. La necesidad de los vecinos para con esa puedo cumplir toda la... Muy bien. Satisface. Entonces sale S1 o X3 como la hayan puesto. ¿Sí? Ok. Con eso era todo. Facilito. Ok. No sé, señor, no tiene nada que ver ahí. ¿Usted cree que el señor sale simple? Está bien ahí con simple. Tiene otras preocupaciones. Bueno, los que creen. De los 20. Ok. Pero me debería dar un algo. Yo le voy a dar un 0.0000001 punto. Cóbremelo. Un trabajo para subir la nota. Sí, puede ser. Pero ya me llega mi hora trabajo el profe. Ya me llega mi hora de trabajo el profe. Ok, sigamos. Profe, ¿cuándo va a subir la nota? Este fin de semana, sin falta. Oye, la prueba 1 de. Ah, no, usted no está con. Que le dije a administración que esa. Voy a hacer la Con eso digamos. No, Ok. esa se hace de no. Ok, pero en la prueba nacional les va a ir muy bien porque es pura materia. Es poquita. Son solo 83 páginas. Pero, profe, es la mitad de la pregunta. Ok. No, porque el trabajo para corregirlo. Yo no tengo tanto tiempo. Ya, entonces, ¿cómo hacer? Que me manden un trabajo. Con wiki, listo. También quiera. Ya, sigamos. Fíjense que nosotros tenemos aquí un problema de. Y está. Yo ya subí todo el material al aula. Es mucho material, así que se habían quejado que no había subido el material, bueno, ahí está. Entonces ahora ayudar a la roca porque es mucho material. ¿Ya? Vamos a ver lo que es dualidad. Fíjense que por cada problema primal, es decir, un problema inicial de método de optimización, hay un problema dual. Es decir, yo puedo transformar este problema primal en un problema dual. ¿Y esto por qué se hace? Porque hay un concepto bien interesante que es el de precio sombra. Supongo que lo estudiaron para la prueba 1. ¿Qué es un precio sombra? No entendí. Lo que cuenta producir un objeto más después del presupuesto. Muy bien. Es cuánto nos cuesta producir algo más. Pero eso tiene relación con el costo de oportunidad. Sí, tiene mucha relación con el costo de oportunidad. Una definición igual. Sí, el precio sombra es el costo de oportunidad. ¿Cuánto nos cuesta producir una nueva unidad? ¿Ya? Bueno, en realidad no es tan así, pero una definición general podríamos decir que es. Ahora, ¿por qué es importante desde el punto de vista de la optimización conocer el primal y el dual? Porque a veces es más fácil resolver el problema dual que el primal. ¿Ya? Y resuelto el problema dual, yo puedo inferir el primal. Porque el dual actúa sobre los recursos y el primal actúa sobre las variables. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso ahora, lo que es el dualidad. ¿Ok? ¿Preguntas sobre la prueba? ¿Nada? ¿Cómo podemos optimizar la nota ahora? Estudiando. Otra estrategia maximizando, no sé. ¿Cómo? Ah, no, pero si no va a meter un
Ya, en sus aulas está distinto, o sea, está igual, pero según los que sean mecánicos o no. A ver, está aquí todo el material, este es un material de estudio de otro profesor que está subido y aquí está el planteamiento del método gráfico. Además hay un YouTube que ustedes pueden hacer el método gráfico con GeoGebra. Aquí está todo lo de Simplex y aquí subí el método Simplex y 3 fórmulas un poco para que lo miren porque eso es lo que va a entrar en la prueba nacional. ¿Nosotros tenemos 2? Sí. Están guayando. Perdón, profe. Quedó grabado, Póngale 0. Y dentro del material está el simple de dos fases. Yo les pido que echen una mirada y de estudio personal. El simple de 2 fases, lo mismo en programación entera. El programación entera y el método de branch bound es que la restricción que tenemos ahí, aparte de que sean todos positivos, es que el resultado tiene que ser un entero. Cuando se construyen mesas, lápices, uno no puede construir media mesa. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco lo que es la programación entera. Pero aquí en evaluación está dualidad, donde está la teoría de dualidad y sensibilidad, y está además y está dualidad 2, donde está teoría de dualidad, dual y método dual simple, análisis post-optim, sensibilidad, análisis de sensibilidad y unos talleres. ¿Ok? ¿Nada más? Pero ¿qué entra realmente la prueba? Para la prueba nacional Eso. entra hasta simplex. ¿Ya? Es decir, no entra nada de esto. De lo último que estaba viendo ahora. Es repetir lo mismo que hicieron para la prueba 1. ¿Ya? Pero la prueba nacional es como conceptual, ¿o hay que hacer ejercicio? Entran ejercicios de simplex. Y se plantea la primera tabla, cuál es la variable que entra, cuál es la variable que sale. ¿Pero por esa qué la hace sale usted? eso. No, pues no. Yo soy el profesor guía nacional de método de optimización. Me está deseando. No, no, es esencial. Se entrega aquí la prueba y aquí la hacen. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Un par de semanas, me imagino. Creo que son 3 días. 60 minutos. Ya. Entonces vamos a mirar qué es el método o el problema dual de simplex. Eso ya teniste. Esto entra en la prueba 3, junto con programación entera y branch bound. ¿Ya? Por si acaso. Fíjese que para cada problema dual o cada problema de programación lineal existe otro problema que denominamos dual. Entonces, si ustedes se fijan en la expresión que está allí, maximizar z igual a c gorros, que es la respuesta, ¿cierto? Por x a gorro, con las restricciones ax menor o igual a b, con x mayor que 0, es posible transformar ese problema en un problema dual, minimizando queda b' y con las restricciones a y mayor o igual que z. ¿Alguien me puede explicar esto qué significa? ¿Cuál sería el problema dual entonces a resolver? Si yo pongo lo siguiente: maximizar
2x1 más 3x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual a 10, 2x1 más 6 más 9, x2 menor o igual a 50, con x1 y x2 mayor o igual a 0. ¿Cuál sería aquí los C? De aquí uno. Los C, ¿cuáles serían? De aquí uno. No. Ni idea. ¿Cuál sería C? Aquí. ¿Qué es C? Tengo C. Fíjense, CX. ¿Cuál serían los C? Los coeficientes. El coeficiente que acompaña las variables. ¿Cuál sería? 2. 2, 2 y 3. 3. Ok. ¿Cuál sería en X? Las variables. 1 y 2. X1 y X2. ¿Cuál sería A? 2 aquí 1. A sería 1, 1 y 2 y 9. 2, 9. Esto sería A. ¿Cuál sería B? 10 y 50. Ok. Entonces dice que para cada problema primal o principal hay uno que es dual. Y el dual, si es máximo, aquí queda mínimo de B y A y mayor o igual que C. ¿Cómo lo plantean eso? ¿Qué se les ocurre? O sea, B sería. No, pues sí, ¿Qué sí. se les ocurre? Constante de X y tenéis X e Y. O sea que estáis usando, según yo, B. Aquí usa ya, ahí usa el B. El ¿Qué X se sería le el A ocurre? y el Y sería B. O X2. Creo. No se me acaba de olvidar. Porque esa ruta no está ahí. ¿Invierte los resultados, por así decirlo? ¿Ah? ¿Invierte los resultados? ¿Los resultados de qué? Para variables. Están ahí las mismas que seleccionamos. ¿Ya? Tendríamos que armar la nueva ecuación. Ya, pero identifiquemos primero. ¿Cuál sería B? 10 y 10, 50. 50. Y acompañan a I. ¿Cuál sería I? Buena pregunta. Nueva variable. Se llama I. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué se les ocurre a ustedes? 10, minimizar. ¿Cuál es B? 10 y 50. 10 y 1 ¿Ya? Y 50. más 50 Y 2. y 2. ¿Sujeto a qué cosa? A, I. ¿Cuál vendría siendo A? No, con los valores 1 y. Pero tiene un gorrito y es como la transpuesta parece. Era al revés. No me acuerdo. Sería. En la inversa. Sería I1 más 2 y 2
mayor o igual a qué? C. A. No, pero a 3 y 2. ¿A 3? No. ¿A 2? O sea, 2 y 3. Y 3. Con I mayor o igual que C. ¿Sí? Por ejemplo, ¿está bien o no? Maximizar Z, 4x1, 3x2, sujeto a x1 más 2x2 menor que 7, 3x1 más 2x2 menor o igual que 15. El primal y el dual sería minimizar Z, 7. ¿Cuántas restricciones surgen aquí inmediatamente? Las variables se transforman en, perdón, las restricciones se transforman en variables. ¿Cuántas variables tendríamos que tener? 2. Y 1 Y y 2. 2. Por tanto queda 7 y 1 más 15 y 2. Sujeto A. ¿Cuántas restricciones deberíamos tener? 2. Las restricciones son las variables del primal. Mayor o igual que 4, mayor o igual que 3. ¿Y cómo sería? Esta restricción primera corresponde a I1. Y 1. Y 1 más 3 y 2. Y 2 y 1 más 2 y 2. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Oye, después no se queje porque no entienden si no me pescan, ¿ah? Que en realidad no es que no lo busquemos, pero que no se entiende nada. ¿Qué no entiende? Todo. Pero, ¿qué no entiende? Todo. Como todo. No, lo que pasa es que yo creo que no han estudiado mucho. Lo que no se entiende es cómo formo después y tomo las variables y las invierto. En realidad eso es lo que más cuesta. ¿A qué se refiere con que tomo la variable y la invierto? O sea, que hago la nueva, el problema 2, cómo lo transformo. El 7 y el 15, los 7 y 15 pasan a ser tus X o tus Y. ¿Cachai? El dual es, como dijo su compañero, que era el precio sombra, era cuánto me cuesta producir algo más. Eso tiene que ver con los recursos. Los recursos están expresados en las restricciones. Por tanto, el dual responde a determinar cuánto me puedo mover, que es la sensibilidad, cuánto me puedo mover las restricciones para aún manteniendo el óptimo. Eso busca el dual. Entonces, como está expresado, si yo tengo un problema de máximo, se transforma el dual en el mínimo, y las restricciones me indican la cantidad de variables. Tengo dos restricciones, por tanto surgen inmediatamente dos variables, y 1 y 2. Sería 7 y 15. Y como busco minimizar, es decir, usar lo mínimo posible de los recursos pero maximizando el primal, es decir, maximizando la utilidad, me voy a 7 y 1 y 15 y 2. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Recursos. Y al minimizarlos, ¿qué busco? Economizar recursos. Fíjense que si yo busco aquí maximizar la utilidad, cumpliendo con los recursos, parto al revés. Minimizando los recursos, voy a obtener después cuánto es lo máximo posible que puedo producir. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿cómo sería ahí, por ejemplo, I1 y 2, 7 y 15, respecto al signo? ¿Siempre es positivo? ¿O puede ser negativo? El signo lo pone de restricción. Si, por ejemplo, sería, hay un menos 15, sería 7 menos 15, ¿correcto? Pero en general se le pone. Ok. Sí, porque los recursos no pueden ser negativos. Salvo
que pudiéramos tener un modelo matemático que es un poco más complejo que esto, que no es ya programación entera, donde el decrecimiento se expresa con el signo. Pero es un modelo que no es de programación lineal. No es de programación lineal. ¿Ok? Y después tomamos, una vez que tenemos los recursos expresados, ¿por qué tomamos 4 y 3? Que son los que acompañan a los... Porque Sí, pero ¿cuál es la explicación? Porque es el máximo. El máximo que se puede utilizar de cada recurso. No, pero en el dual. ¿Por qué en el dual? Porque lo máximo que se puede llegar a... Yo le invito a que lean la materia. Ustedes están actuando como buenos mecánicos, mecánicamente. Yo sé que a los mecánicos les cuesta un poco más, porque tienen que ver las cosas. ¿Ya? Pero los industriales deberían peinarse. Sí, porque el mecánico tiene que mirar las piezas, pues si es su formación. Yo voy a responder a ello. Ok. Sabemos hacer las cosas, Pero los gerentes son siempre industriales. Terminan estudiando gestión igual los mecánicos. Es que así como muchas empresas han funcionado tan mal. Asalariados. Son manos de obra. Dejémoslo ahí, ¿no? Ok. Ese es el punto base que no entregaste. Entonces, no, y eso que no estoy tan exigente porque como teníamos clases separadas y yo junté la asignatura, tuve que bajar el nivel de los industriales. No, porque esta asignatura a los mecánicos no les interesa mucho. Bajamos el nivel de ellos. Está bueno, ¿sí? Aunque la bajó un poquito. Entonces, fíjense que en el dual, nosotros en el dual lo que buscamos es minimizar el uso de los recursos. Pero, ¿qué restricciones tenemos? La restricción respecto a que esta variable sea la máxima posible. Fíjense en el máximo teníamos aquí la variable y queríamos que esta creciera lo máximo posible, este valor, por la utilidad. Pero desde la mirada del dual, que está orientado a cómo uso los recursos, yo quiero usar los mínimos recursos posibles. ¿Pero qué restricción tengo? Tengo la restricción de que estas variables son las máximas, o lo que en el primal, por eso tengo los mayor que. ¿Por qué? Porque x1, o sea, un x1 con el 3 y 2, que representan a las variables x1, ¿qué queremos que suceda con ellas? No. En x1, ojalá fuera el máximo valor posible. Por eso veo en las restricciones se refieren aquí a x1 y estas se refieren a x2. ¿Sí? Al revés. ¿Sí? Porque tiene que ver con el dual, está preocupado del recurso. El primal está preocupado de la utilidad. Y allí surgen los precios sombra, que deberían estar en un paper de precios sombra que les subí. La Biblia. Sí. No se entiende. Es chino. Es chino. ¿Sí? ¿De verdad que está en chino? No, está en español. Pero parece chino mandarín. Sí. Son jeroglíficos. Sí, yo creo que están un poco familiarizados con alguna nomenclatura. Debieran pegarse los chicos. Claro. ¿Cierto? Ok. Obviamente, si el problema principal tiene 4 restricciones, ¿cuántas variables tendrá el problema dual? 4. ¿Por qué? Porque la restricción genera Es una restricción por cada variable. Porque son los recursos. Y el dual representa recursos. ¿Ya? Cada uno de los recursos es representado por una variable. El dual del dual, ¿qué es lo que es? ¿Cómo? El dual del dual. Es lo...
¿Cómo devolverse, no? El primario. El primario. Ya se cumplió. ¿Sí? Una restricción, que es una igualdad en el problema principal, genera una variable sin restricción de signo en el dual. Esas son reglas. Está el paper allí, por si acaso. Una variable, pero está allí, no quiero complicarle la vida más de lo que ya está. Ok, lo que busca el método dual simple es mirar el uso de los recursos, porque uno debiera pensar en un modelo de optimización, decir, ok, yo tengo un óptimo que me dio producir tal cosa. Y aquí viene la segunda derivada. ¿Qué pasa si en vez de tener 2000 kilowatts de potencia o 2000 kilowatts de potencia, tengo 2500? ¿Cuánto aumentaría? Sería capaz de producir. O al contrario, tengo menos. Eso se llama sensibilidad. Entonces yo me meto en el dual precisamente para ver cómo se mueven los recursos. Hago sensibilidad sobre los recursos. Porque voy a hacer que el óptimo siga siendo el mismo. Simplemente lo que hago es, cambiando los recursos, el óptimo puede que no cambie. ¿Por qué? Porque puede que tenga holgura y esa holgura se coma o disminuya si cambio algo de los recursos. ¿Entiendes lo que estoy explicando? No. Muy poco. No. Imagínense que yo tengo una restricción, pensemos en el pollo con papas fritas que me decían 400 kilos de pollo. Y me dio que yo tenía que producir, no sé, 300 colaciones. ¿Cuántas colaciones tendría que producir si en vez de tener los 400 kilos de pollo yo tengo 405? ¿Tendrá algún impacto en las colaciones? No lo sé. No lo sé. Tendría que calcularlo de nuevo. Bueno, el dual lo que hace es ver cómo afecta el recurso a mi proceso. Pero, ¿al proceso o producto final? Al resultado final. O sea, cómo se mueven los recursos. O sea, cómo yo pudiera mover el recurso tal que el óptimo siga siendo óptimo. O sea, si yo tengo, en vez de tener 400 kilos de pollo, tengo 890, ¿puedo seguir produciendo los 250 colaciones que me dio de óptimo? No lo sé. Habría que hacer el cálculo. Y para eso hago el dual. Porque el dual me permite saber qué banda de recursos se mueve, tal que Mantener el primario mantiene el resultado. Entonces permite jugar por mis recursos. Porque a veces pasa que yo tengo una definición, pero los recursos cambian. Y eso nos va a pasar siempre en los procesos productivos. Lo que pasa es que obviamente nosotros no estamos haciendo siempre optimización, o sea, de hecho hacemos siempre optimización, pero no hacemos una tabla simple. Metemos los datos a algún modelo y el modelo calcula. Pero cuando, por ejemplo, en un eje, el tornero, ¿cuánto debería sacar de material sin que afecte o que las vibraciones no se vean afectadas? Es un modelo de optimización. ¿Hasta cuánto? ¿Y cómo lo harían? Sí, pero eso es un modelo de optimización. No podrían calcular de uno a uno. Tendría que calcular la banda. ¿Hasta cuánto tú puedes desgastar sin que tenga un efecto en la vibración? O la vibración que produzca no tenga efecto en el rendimiento de la máquina. O el efecto de rendimiento sea despreciable. ¿Sí? ¿Cuánto debiera aumentar la potencia de un motor para que mueva un eje sin que aumente los costos? O el aumento de los costos no ve afectado el presupuesto total.
Lo que pasa es que les cuesta imaginar las situaciones que ustedes se van a ver enfrentadas en el día a día, que las resuelven, porque ustedes pueden calcular cuándo llega a ser la potencia de un motor, tal que permita mover una máquina, o izar un peso, o, no sé, mover un bloque. Lo que pasa es que, puesto así, en un número matemático, es difícil imaginarse porque ustedes ven solo X e Y. Lo que hay que ver es qué representan las X y las Y. Representan recursos y variables de decisión. Si X representa el desgaste, la cantidad de milímetros que yo debo desgastar tal que el eje se mantenga en su centro, ya se mira el problema desde otra perspectiva. Y ustedes podrían tener una banda tal que permita hacer el juego. ¿Me explico, cierto? El ejemplo no entienden, ¿cierto? No sé, lo mismo en temas de producción, lo mismo en temas de diseño. En el material que subí hay una guía de problemas, de formulación. Denle una mirada y van a poder ir asociando el problema a un problema real. Porque yo insisto, cuesta mucho imaginarnos, y el gran problema que tenemos es transformar un problema real a un modelo matemático. Ese es el problema. Entonces, el material les va a permitir ir asociando, pero esa es una tarea que los ingenieros tienen que desarrollar. La capacidad, los industriales y los mecánicos, la capacidad para transformar un problema real a un modelo matemático. ¿Y los problemas vienen resueltos? Sí, en su mayoría vienen resueltos. Me interesa que sean capaces de transformar el problema en un modelo matemático porque lo van a usar siempre. ¿Sí? Ok. Fíjense que si uno mira el método simple parte de una solución factible pero que no es óptima. ¿Cuál es la solución que partimos? Que parte simple, ¿sabes? ¿Cuál es la primera solución que tiene? La variable de holgura y... ¿o no? Las variables de holgura y de... Ya, pero ¿cuál es la solución? La primera solución. ¿Cuánto valen esas variables? 0, 0. ¿Por qué? porque no se han usado. No se han usado. Todas las tienen las variables de holgura, asumiendo que todas son menor que. ¿Es factible? Sí, porque está dentro de la región factible. De hecho, el 0,0 es una solución. El no hacer nada también es solución siempre. ¿Sí? Sí. ¿Y evaluado? Sí, pero no es óptima. Ah, ya. ¿Ya? O puede que sí, a veces los problemas de no hacer nada es más barato que hacer algo. Y el resultado no es... Uno tiene que... Hay un resultado. Pero no es óptima. Y nos movemos de una solución factible a una solución que termina siendo óptima y factible, y ahí con el simple calculamos otro método, con Excel o con WinQ, pueden calcular, o hay otros, con R. En el método dual simplex, nosotros nos movemos de una solución que es óptima. Es decir, que optimiza o usa muy bien los recursos, pero no es factible. Y llegamos a una solución que es óptima, factible. ¿Sí? Entonces el método simple lo que hace es mejorar la optimalidad, conservando la factibilidad. Porque partimos de lo factible a lo óptimo, y el dual parte de lo óptimo a lo factible. Es decir, desde un problema real, el dual vendría siendo que yo puedo usar muy bien los recursos, o tengo los recursos, pero, y como construir el problema primal,
son óptimos, pero puedo mejorar lo que hago, o puedo pensar que esos recursos pueden ser usados desde otra óptica o dejar de usarlos tal que permita que manteniendo mi óptimo yo use menos recursos, porque está orientado el dual al recurso. ¿Ok? Entonces hay un algoritmo dual simplex que permite solucionar, y aquí vamos a ver que es un simplex. ¿Ya? Ahí está. ¿Usted pretende que nosotros leamos eso? Sí, tienen que leerlo. Acuérdense que esta es una forma de educación dual. Arcaica. Dual. Dualmente arcaica. ¿Por qué arcaica? Porque después cuando nosotros estemos trabajando no vamos a usar esto. Si van a usarlo. Vamos a usar un software que va a hacer esto. Pero usted tiene que interpretar el dato, tiene que saber por qué hizo lo que hizo. Apenas interpreta lo que sale ahí. ¿Sabe lo que pasa? Es que eso tenemos un problema. Sí. El problema es que ustedes creen que el software solo va a dar la respuesta. Si ustedes ocupan, no sé, ChatGPT, y le No piden que sirve. haga algo, lo hace. Pero es la respuesta correcta. No. Es óptima, ¿sí? Lo buscó, hizo todo. Pero es factible. Porque a veces, y a veces no. Y porque si no, si yo me quedo con lo que tú me señalas, eliminamos los ingenieros. Y me quedo con inteligencia artificial. Es que para allá vamos. A todo. Para allá vamos. Es que no hay cosas que no son reemplazables de los seres humanos. No son reemplazables. O sea, la máquina va a ser siempre más rápida en hacer un cálculo. Siempre. O sea, obviamente, si tú tienes un modelo, como por ejemplo CIMAN es un modelo de optimización que se usa en la industria forestal, que hace un cálculo, optimización respecto al crecimiento de los árboles. Hay todo un modelo detrás. Pero como yo les dije, los modelos matemáticos que son modelos. Es la persona la que tiene que tomar la decisión al final, y el modelo le presenta una decisión y él tiene que analizar si el modelo está bien o no. Porque para que el software, como dices tú, haga la tarea, alguien tiene que construir el software. ¿Y quién va a construir el software? Y si tú no sabes el fundamento que hay detrás del software, ¿cómo vas a saber si el software está bien? Entonces tenemos que pensar que el software sí es la herramienta que nos mejora, optimiza nuestro tiempo, pero la decisión la vamos a tomar siempre nosotros, y las decisiones son siempre técnico-políticas. No necesariamente el óptimo es la decisión que vamos a tomar. A veces no podemos tomar el óptimo y el software nos dice haga esto, pero hay otros condicionantes. Y eso se ve cuando ustedes tengan... ¿Quién tiene persona a cargo en su pega? Y usted sabe que usted podría decirle, produzca, no sé, ¿cuál es su tarea? ¿Qué es lo que hace usted? Soy jefe de taller. Jefe de taller. Mantenimiento, ¿o no? Reparaciones. Reparaciones, ok. Y usted tiene un estándar, o usted le dice, no, demórate lo que podáis nomás. No. ¿Cuál es su estándar? No, está todo calculado por HH. Un ejemplo. ¿Cómo le ejemplo? Un ejemplo, denme un ejemplo. No sé, de algo. Pero es que hay ya está, digamos, tempario de pega, no sé, evaluación 100 horas. Evaluación 100 horas, ok. 100 horas, está estandarizado. Y si usted la hace en 105, ¿qué pasa? Yo pierdo. Usted pierde plata. Pierde plata. Sí. Usted quiere hacerla en menos. Y la máquina puede que calcule y le dé 100 horas, por eso está estandarizado. Eso está estandarizado, sí. Sí, pero si se demora 100 horas, o sea, si está consultado 100 horas y se demora 110,
Yo esas 10 horas las puedo cobrar. Depende. O sea, es que depende de los contratos. Pero sí, yo- Depende de los contratos. Usted tiene que justificar por qué se demoró 10 horas más. Claro. Porque usted vendió el Está producto a bueno, 100. está violento. Usted hizo su presupuesto en 100. ¿O no? Hizo el presupuesto en 100, calculó sus costos por 100. ¿Y eso lo hace hasta cuándo? Hasta que la competencia es capaz de hacerlo en 9. ¿Y qué tiene que hacer usted ahí? Optimizar. Optimizar. Un modelo de optimización. ¿Y de qué depende ese modelo de optimización? ¿Un software? Sí, podría ser que usted compre una máquina que haga las evaluaciones, no sé, con drones. O tenga que buscar por qué la otra empresa es capaz de hacerlo en 90 y usted en 100. ¿Qué hace el otro que usted no es capaz de hacerlo en 90? Y eso es todos los días. Usted que es jefe de ahí de taller, seguramente le asigna al jefe de proyecto, no tengo idea, estoy hablando de conocimiento, tanta HH. Y está estandarizado, la gerencia comercial, cuando sale a vender, dice, no, si la gente del taller se demora 100 HH en hacer la evaluación y calcula los precios y lo venden a 500. Pero a veces no es bueno tanto minimizar la hora porque voy perdiendo plata. ¿Por qué? Porque ya tengo 10 HH menos que cobrar. Entonces usted se focaliza hacia su dual de sus recursos. Que es factible, siendo no factible, usted lo quiere optimizar lo mejor posible. Pero esa es una decisión, porque la decisión técnica es que usted lo haga en 90, pero hay decisiones políticas, como la que me acaba de decir. No es bueno que yo lo haga en 60 pudiendo, porque a lo mejor después me van a empezar a cobrar solo 60 y no pagarme las 90 que me demoro. Es una decisión política. No es el óptimo, no es el óptimo, y usted sabe que no es el óptimo, pero toma una decisión distinta. No lo tomó el software, lo tomó la persona. ¿O no? Bueno, esa es la diferencia del software, solo da una referencia de resultados. Y ustedes tienen que tomar la decisión en su momento. ¿Cierto? Y a veces uno le interesa ser óptimo, menos óptimo, pero sí ser ¿qué? Factible, pero a veces uno no quiere ser, solo quiere cumplir con el objetivo. Al bombero que va a apagar el incendio, piensa en el óptimo, sí, pero le interesa. ¿Cuál es su objetivo? Apagar el incendio. Porque si llega allá y le dice al comandante, el comandante ahorré agua, metros de manguera, no usé mi palca para protegerme, para no dañarla, se murieron como 10 bomberos, pero aquí estamos, ahorramos a la compañía porque no tiene recursos. Al otro día lo echan. Y varios contratos que se han perdido por ese tema, sería muy bajo y optimiza mucho los costos. Hay cosas que no se pueden Después no optimizar. alcanzan a llegar. No alcanza a llegar con los. Es que eso no es óptimo. El ejemplo que podía dar es que si se demoraba 100 horas y usted reducía a 90, claro, optimiza y mejora indicadores, pero eso también indica que produce mano de obra, porque tiene 10 horas menos, entonces ya tiene que tener un trabajador menos. Ya, pero gano más, porque yo estoy cobrando como si lo hiciera en 100. A veces no así. O sea, en algunos contratos. Después el castigo, uno se trata mucho al castigo de. No, pero es que ahí lo cumpliste con otra variable del recurso. Claro, el tiempo. muchas variables a controlar y algunas ya se escapan. No. Por eso. A eso me quería explicarte que el modelo o el software es una decisión. Claro, como dijo usted, el computador te da lo óptimo, pero lo real se lo ve el ingeniero. Lo ve el ingeniero y debe tomar decisiones con las personas, porque las personas no son robots. Sí, Usted que es jefe de ayer, Lo que pasa es que si usted quiere optimizar algo en un proceso que está metido de recursos humanos, ¿cierto? Es muy difícil hacer lo que usted quiere o se puede hacer. No así en una empresa que produce, no sé, yogur, cervezas, qué sé yo. Ahí yo creo que se puede más optimizar el proceso porque uno puede controlar la eficiencia de una máquina, pero acá yo no puedo controlar la eficiencia de un ser humano. O puede llegar cansado, o está aburrido. Vale, o sea, si podemos, ¿eh? Porque llega un punto en que tú puedes decir, ¿sabes qué? Su curva ya no da para más,
Si eso hace la empresa, llega a un punto de nivel, compatibiliza la experiencia con la capacidad que tengan. Llega un punto en que el viejo sale muy viejo, o sea, muy caro. Y por los años aumentando, entonces se lo prescinde, es capaz de pagar la indemnización y contratar a alguien más barato porque la pega que él hace es posible hacerlo al otro. O sea, así eso funciona en el mundo. En alguna empresa es así. En alguna empresa nosotros tocó que ustedes nos prestaban servicio, vamos a poner el caso de Coaxo, que tenía puros muchachos de servicio técnico de baja experiencia y no te sacaban ninguna falla. En cambio llegaba Fini con otro técnico que tenía años de experiencia, o sea, había una falla, estoy hablando de cuánto, de 30, 40, hasta 60 millones. ¿Sí? Y en un día o 2 días te la tenían resuelta. No es dicotómico lo que digo, si la empresa también analiza eso, o sea, si pongo puros cabros jóvenes, voy a ganar en una plantilla más barata, pero a un costo más alto porque no van a ser capaces de resolver la pega. Pero si tengo solo senior, van a ser muy caros y no voy a estar competitivo en el mercado. La velocidad de la capacidad de no va a ser tan rápida. Entonces uno tiene que compatibilizar algunas cosas. A eso voy. Y eso es una decisión estratégica, humana. Ok, quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.